Tuve un encuentro con la Llorona. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Mi nombre es Juan Carlos, soy un joven de 23 años que nació y creció en el apacible y pintoresco poblado de Michoacán de Ocampo, México. San Juan, mi hogar, se distingue como un rincón lleno de historias fascinantes y relatos sobre espíritus ancestrales que han dejado su huella en la memoria del lugar. En este tranquilo pueblo, las leyendas cobran vida y se entrelazan con la realidad, convirtiendo cada experiencia en algo inolvidable. Fue en una noche de luna llena cuando mi propia historia tomó un rumbo inesperado. Me ocurrió cuando no había ni una sola alma viva en las calles, solo aquellas que se sienten cómodas en la oscuridad. Solíamos encontrarnos regularmente en las afueras de la casa de un amigo para compartir historias de terror, una tradición que manteníamos viva cada fin de semana. Los sábados por la tarde nos ocupábamos de recolectar leña y algo para comer. Una vez que todo estaba listo, encendíamos una fogata y nos acomodábamos a su alrededor para charlar un rato. Normalmente, las historias que compartíamos se centraban en el género del terror, y aunque mayormente éramos amigos, ocasionalmente se unían los padres de alguno de nosotros o algún vecino curioso. Fue en una de esas veladas cuando escuché una historia que dejó una fuerte impresión en mi vida. No solo por lo que nos contaron, sino por las experiencias que viví después de ese relato. Ese día iniciamos algo tarde porque no encontrábamos leña suficiente, recién había llovido, y la mayoría de la leña estaba aún húmeda. Después de recogerla, uno de mis amigos reveló que su tío estaba de visita y lo había invitado a unirse a nuestra velada, pues tenía una historia interesante que contarnos. Cuando lo conocí, noté en él una actitud nerviosa y una mirada perdida, aunque aparentaba ser una persona agradable. Mi amigo le explicó nuestras costumbres nocturnas, destacando especialmente que contábamos historias de terror, y le propuso que compartiera su experiencia con la Llorona, algo que le había sucedido recientemente. Al principio, el señor se mostró inquieto al escuchar ese nombre, todo indicaba que no quería comentar nada al respecto. Sin embargo, después de cierta insistencia por parte de su sobrino, finalmente accedió. Todo apuntaba a que había sido una experiencia que no le dejó un buen sabor de boca. El tío, de nombre Gabriel, compartió con nosotros una vivencia que marcó su vida. Días atrás, don Gabriel había conseguido trabajo con un señor del campo. Allí se dio cuenta de que sus compañeros se retiraban más temprano de lo habitual, lo cual le pareció sumamente extraño. A pesar de que aún faltaban unas horas para la puesta del sol y la falta de luz no era una razón válida para abandonar el campo, decidió continuar con sus tareas y no irse tan temprano como los demás. Ignoró las advertencias de que no debía quedarse hasta tarde. Una hora más tarde terminó sus labores, recogió sus pertenencias y se apresuró a regresar a casa. Caminó junto al canal para no perderse entre los diversos cultivos. A medida que avanzaba, notó que la luz del día se desvanecía rápidamente y aún le quedaba un buen trecho por recorrer. Apenas podía distinguir las luces titilantes del pueblo a lo lejos. La oscuridad de la noche lo envolvió en cuestión de minutos y, para empeorar las cosas, empezaron a aparecer los molestos mosquitos del campo. En un intento desesperado por protegerse, decidió usar su camisa como una especie de máscara improvisada, cubriéndose el rostro. Luego se puso el suéter para estar más resguardado. Aunque su visibilidad era limitada, esta estrategia le permitió avanzar en su camino a casa. Continuó su trayecto y fue entonces cuando percibió una extraña luz que, al principio, pensó que provenía de una casa cercana. Sin embargo, la luz se intensificaba y se movía de un lado a otro. Esta actividad desconcertó a don Gabriel, quien se dio cuenta de que no era algo común. Aquella luz no representaba una casa cercana, se percató de que era algo que se acercaba rápidamente hacia él. De repente, resonó en el aire un lamento profundo y espeluznante, el grito de una mujer buscando a sus hijos. Don Gabriel sintió que le faltaba el aire cuando se percató de quién se trataba, pero, por si fuera poco, la presencia se aproximaba velozmente hacia él. Corrió hacia uno de los puentes del canal y se refugió debajo de él. Temblaba más por el miedo que por el frío. Entonces, todo se sumió en un silencio repentino, ni siquiera los insectos hacían ruido.
Solo lograba escuchar los latidos acelerados de su corazón y su propia respiración. El lamento se escuchó nuevamente, pero esta vez más cerca de él. En ese instante, una intensa luz cruzó sobre el puente. Don Gabriel observó en el reflejo del agua del canal como una silueta brillante pasaba sobre él hasta desaparecer. Los sonidos de la naturaleza regresaron, y con ellos, el zumbido de los molestos mosquitos. Don Gabriel inhaló profundamente, salió de su escondite y examinó a su alrededor en busca de la Llorona. Fue entonces cuando sintió una mano helada posarse en su hombro. Al girarse, se encontró con lo que parecía ser una mujer vestida de blanco, levantó el rostro, y no había carne en él, era el esqueleto de lo que quizás antes hubiera sido una persona. Don Gabriel no podía apartar la mirada. Aquel ser abrió la boca de manera grotesca y horrible, soltó un lamento aún más estremecedor que los anteriores y se alejó del lugar, dejando a don Gabriel temblando y sin aliento. La historia que compartió nos dejó a todos boquiabiertos. A don Gabriel le había sucedido este incidente recientemente, y la experiencia aún lo mantenía inquieto y con los nervios de punta. A pesar de que habían transcurrido ya algunos días, aún no se sentía con ánimos de regresar al lugar de trabajo, pues no quería recordar lo que le había sucedido. Y no lo culpo. Un par de horas después de narrar más historias, la fogata se consumió por completo, y cada uno de nosotros se retiró a sus hogares. Apenas agarré camino para mi casa, experimenté una sensación de inquietud y miedo inexplicable. De alguna manera, parecía como si presintiera lo que me iba a suceder. Mi casa se encuentra prácticamente al lado del arroyo, siendo la más alejada de las demás casas de mis amigos. La falta de alumbrado público en nuestra área hace que la única luz que ilumina el exterior de mi casa sea el resplandor amarillo proveniente de la lámpara que mis padres encienden por las noches. Cada noche que regresaba de nuestras reuniones, esa luz se convertía en la única guía brillante que dirigía mi camino de vuelta a casa. Me encontraba caminando en la oscuridad, manteniendo mi mirada fija en el punto brillante a lo lejos. Sin duda, recordaba las historias que habíamos compartido esa noche, pero una en particular no dejaba de rondar mi mente, la leyenda de la Llorona. Bien dicen que la mente es tan poderosa. Me dejé llevar por mis pensamientos, a tal grado que escuché un lamento no muy lejos. Mis nervios se agitaron, pero pronto me di cuenta de que era simplemente el aullido de un perro. Cualquier sonido, incluso uno familiar, me ponía los nervios de punta en esa oscuridad absoluta. Había escuchado muchas historias de mis amigos, pero había algo en particular en esta que me dejó muy inquieto. Traté de enfocar mis pensamientos en lo que haría al llegar a casa, ponerme la pijama y arroparme en mi cama caliente. No quería distraerme pensando en algo que quizás no tenía importancia. Sin embargo, de repente, la luz exterior de mi casa se apagó. Aunque aún me faltaba un buen trecho para llegar, en la completa oscuridad el trayecto sería complicado sin mi guía. Una ventisca fresca y helada recorrió mi espalda, el frío hizo que me estremeciera aún más, y un horrible silbido se mezcló con el viento. Siendo un pueblo pequeño en el que vivo, se hablaba mucho sobre el Santiaguillo, una antigua leyenda que menciona que, si escuchas al viento silbar, lo mejor sería huir del lugar, pues algo malo pasaría. Así que sentí la urgencia de apresurarme antes de convertirme en víctima de lo sobrenatural. Pensé que la mejor decisión sería continuar caminando en línea recta, pero ahora daría zancadas más grandes. A medida que avanzaba, mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, aunque no tanto como me hubiera gustado. Sentía que me acercaba, ya que había recorrido un buen trecho y, según mis cálculos, estaba a pocos metros de casa. Sin embargo, no reconocía nada a mi alrededor ni me resultaba familiar, y esto me sacaba bastante de onda. Aunque sabía bien que en la oscuridad nuestra percepción de las cosas se altera, esperaba reconocer al menos algunos puntos familiares en el camino de regreso a casa. Pero todo me parecía nuevo y extraño. De repente, escuché una voz a lo lejos, una mujer que parecía llamarme. Supuse que era mi madre, preocupada por mí porque aún no llegaba. Quizás se había dado cuenta de la falta de luz y estaba gritándome desde casa para guiarme a ella. Pero la voz se volvió más un lamento que un llamado. Respondí gritándole donde me encontraba, y, de repente, una luz brillante emergió de la oscuridad.
Me alegré al pensar que me buscaban y que estaban sosteniendo una linterna para alumbrar mi camino. Corrí hacia ella, tropezando con la hierba y las piedras, no me importaba, pues ya tenía la emoción de estar cerca de casa. Pero, de pronto, la luz se desvaneció de nuevo, y la voz de la mujer volvió a resonar. Ahora no gritaba mi nombre, sino que, más bien, me decía, hijo. Así que seguí la voz hasta que llegué a la orilla del río que atravesaba el pueblo. Me sentí un poco tranquilo al darme cuenta de dónde estaba, pero mi vista se quedó congelada cuando la vi. Cerca de donde yo estaba, se encontraba una mujer vestida de blanco, parada al borde del agua. Su llanto era desgarrador, lleno de dolor y pérdida. Sin duda, no se trataba de mi madre. Inmediatamente vino a mi mente la historia del tío de mi amigo. No podía creer que realmente esto me estuviera pasando a mí. Pero, por un segundo, lo dudé, me pareció mucha coincidencia. Así que me acerqué a ella, pensando que necesitaba ayuda. Quizás también se había perdido en la oscuridad. Sin embargo, cuando intenté hablarle, ella giró y pude ver su rostro, o mejor dicho, lo que debería haber sido su rostro. Una calavera con cabellos grisáceos me observaba fijamente. Retrocedí horrorizado, pero tropecé y caí al suelo. Ella se acercó a mí, abrió su boca y, de nuevo, su lamento se escuchó, pero ahora más fuerte. Quise gritar, quise huir, pero estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó más y más, hasta que la tenía sobre mí. Estaba seguro de que iba a morir en ese instante, cuando, de repente, un grito desgarrador llenó el aire. La figura se retorció y se alejó de mí, volviendo a la orilla del río y desapareciendo entre la niebla. Me levanté en cuanto sentí mis piernas y corrí como loco hacia donde fuera, temiendo que aquella mujer viniera detrás de mí. Entonces, como si fuera un milagro, el terreno empezó a resultarme familiar. Las cosas eran más claras, y comencé a notar el brillo de las luces de las casas más lejanas. Por fortuna, mi casa estaba a tan solo unos metros. Apenas entré, mi madre, que estaba a punto de salir a buscarme, me abrazó. Le conté lo que me había ocurrido, y ella me regañó diciendo que ya me había advertido que no contara esas historias de terror con mis amigos, pues solo harían que mi mente se distorsionara y me imaginara cosas que no existían. Le di la razón. Yo mismo estaba obsesionado con la historia de don Gabriel, así que me convencí de que todo había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero, desafortunadamente, esta tranquilidad no duró mucho. Pasaron los días, y mi encuentro con la Llorona se había convertido en algo que guardé solo para mí. Me daba un poco de vergüenza contarles a mis amigos lo que me sucedió, no quería que pensaran que me dejé llevar por las historias de esa noche. Lo mejor que pude hacer fue guardarme lo sucedido. Trabajo en una panadería y, usualmente, me quedo por la noche cuidando el horno y dejando todo listo para mi patrón, quien llega temprano a meter los bolillos y teleras para la mañana. Una noche, mientras limpiaba, pensando en otras cosas, escuché de nuevo el sollozo. Esta vez no era tan tarde como la anterior, pero al mirar por la ventana me di cuenta de que la calle estaba a oscuras y en absoluto silencio, el mismo ambiente de la vez pasada. La voz venía de la calle. Seguí el sonido con la vista y, a lo lejos, vi a una mujer de pie en medio de la calle. Parecía caminar de manera intermitente, como si su cuerpo le pesara demasiado. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, apareció justo frente a la panadería y se lamentó de nuevo por sus hijos. Me sentía relativamente a salvo donde estaba, pero mi tranquilidad se desvaneció cuando ella giró su cabeza en dirección a la panadería y me vio por la ventana. Era como si supiera todo el tiempo que yo la estaba observando. Levantó su mano hacia mí, y por un segundo sentí que el miedo me quitaría la vida. Sin embargo, algo me impulsó a contestarle lo único que se me vino a la mente: aquí no están. La mujer bajó su mano y giró la cabeza. Fue como si su cuerpo completo parpadeara y se desvaneciera. El aliento volvió a mí. Sentí que regresaba a la vida. Miré el reloj de pared, ya era tarde, y sin duda mi madre estaría preocupada por mí. A quienes les he contado mi historia, me han dicho algo que me dejó pensando mucho. En ambas situaciones, coincidió que mi madre estaba preocupada por la hora y angustiada por mí. De algún modo,
Esa inquietud atrajo a la Llorona hacia mí. Además, parece que, al entrar en esa absoluta oscuridad, pasé a alguna especie de dimensión astral, un lugar que nuestra percepción normal no puede detectar. Esto me ha dejado mucho en qué pensar, especialmente sobre ese otro mundo en el que solo los espíritus habitan. Y no sé, quizás encontré el modo de ahuyentar a la Llorona y evitar que nos hiciera daño. Gracias por escuchar mi historia.